Buenas tardes amigos, de nuevo a su programa Gran Impacto, Colisión de Ideas. En nuestro programa de hoy, domingo 8 de mayo, ya prácticamente a una semana de las elecciones, vamos a tener que seguir remachando el tema del fraude electoral con relación al voto electrónico. Aparentemente hay personas que o no quieren entender o no entienden. No sabemos lo que es, pero esto es un asunto extremadamente peligroso donde básicamente está en juego la soberanía de la República Dominicana. Porque si ellos insisten en hacer lo que no deben de hacer, fuerzas externas, fuerzas extranjeras, pueden ser los que decidan las elecciones de la República Dominicana. Y eso es extremadamente grave. No sabemos en qué idioma se lo vamos a decir porque lo hemos estado diciendo bastante y se lo hemos mandado por Twitter a todo el que hemos encontrado una dirección de ellos, se lo hemos enviado. Pero hay alguna gente que al parecer se hacen los locos, o no entienden o se hacen los que no entienden, que es más probable, porque le hemos hablado en términos bastante claros, le hemos mandado todo tipo de información basada en investigación, basada en reportes que son verificables, basada en videos que están disponibles para el público, que cualquiera lo puede verificar. Videos y artículos escritos y hechos por investigadores de primer nivel, investigadores de universidades de las mejores del mundo. Le hemos explicado que un buen número de países de alta tradición tecnológica y alta tradición democrática han probado responsablemente, actuando responsablemente como se hacen las cosas, han hecho ensayos con modelos de votación electrónica, de escrutinio electrónico, en algunos países hasta 30, más de 30 ensayos, y al final han concluido que el método no es confiable, que es manipulable, que es adulterable, y todo eso es verificable. Y hay alguna gente que insisten en hacerse los tontos. Y eso es extremadamente grave. Entonces, lamentablemente vamos a tener que seguir remachando el tema para ver si evitamos una situación bastante peligrosa para el país. Aquí en nuestra primera diapositiva, a ver si la podemos ver en pantalla, la diapositiva de nuestro título. El título dice Aspectos legales del conteo electrónico de votos. En realidad teníamos planeado que un amigo jurista iba a estar en el programa hablando de esto, por eso el título, pero al parecer se le hizo imposible venir. Y vamos a mencionar eso, pero también vamos a mencionar otros aspectos, ¿no? Como pueden ver en pantalla, mi nombre es Virgilio Rodríguez. Ahí tienen mi dirección de Twitter, donde hemos estado muy activos sobre este tema y sobre otros temas, y como siempre lo alentamos a que miren, nos den seguimiento por ahí. Somos miembros de la Sociedad Muro, presidente de la Sociedad Muro, al igual que nuestro productor asociado Manuel Núñez, quien va a participar más adelante. Es una sociedad cuyo principal objetivo es la construcción de una barrera fronteriza. Es algo muy importante, lo hemos remachado bastantes veces y vamos a seguir insistiendo. Dentro de cierto tiempo vamos a tener quizás un programa dedicado al tema del muro, el muro fronterizo. Pero mientras tanto, pues pueden tener en mente que esta sociedad existe. Nos han puesto muchísimos obstáculos de toda clase, como se pueden imaginar, porque aquí hay un grupito, ¿no? La palabra grupo le queda grande. Vamos a decir un grupúsculo que ni hace ni deja hacer. No hacen su trabajo, no se comportan como debería comportarse un dominicano y se han dedicado a entorpecer a las personas que queremos hacer algo por el país. En su momento vamos a dar más detalles. Yo creo que ellos saben perfectamente quiénes son y bueno, ojalá cambiaran, pero no esperamos que van a cambiar realmente. Esa es su filosofía de vida. Y como vamos a ver más adelante, vamos a presentar unas declaraciones de un ex agente de la CIA, donde ese señor habla en términos muy claros sobre el sistema inspirado en la mafia, en la familia mafiosa que utiliza esa agencia en Latinoamérica para subyugar a Latinoamérica y hacer lo que les da su gana. Tienen una verdadera mafia en el país, en los países de América Latina y en otros también.
Entonces ellos utilizan esa mafia que tienen. Una mafia es una familia, ¿no? Tienen tentáculos por donde quiera. Y a través de eso tratan de entorpecer todo, sembrar cizaña, dividir a las personas, los que se dejan dividir, los tontos que se dejan dividir, lo dividen con mentiras, con información, tratan de poner a la gente a pelear entre ellos. Todo eso lo describe con mucho detalle este ex agente de la CIA, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, naturalmente, esos individuos, ¿no? Este agente de la CIA tiene un problema, ya no es agente de la CIA porque él tiene conciencia, un individuo que tenía conciencia. Y para cierto tipo de trabajo, si usted tiene conciencia, no puede hacerlo. Y él se dio cuenta que no podía hacerlo. Entonces, recordamos nuestra dirección de correo en pantalla, impactogrande@gmail.com. Y vamos sin más a pasar a nuestra primera diapositiva, un bosquejito. Vamos a hablar de una encuesta que salió, una encuesta en la cual tenemos plena confianza, que ha provisto números muy consistentes. Conocemos a la persona principal que está detrás de esa encuestadora, es una persona muy calificada desde el punto de vista técnico, tiene un doctorado en su área y todas las señales son de que es una persona que tiene honestidad, una persona honrada, que provee resultados que son los que salen de un análisis real estadístico y no está vendido a ningún sector. Vamos a hablar de nuevo, como siempre, de las vulnerabilidades del sistema de la Junta Central Electoral, enfatizando el aspecto de la soberanía nacional, cómo esto está poniendo en juego la soberanía nacional y le está permitiendo que individuos que trabajen para agencias extranjeras o sus lacayos o sus aliados o sus asalariados decidan las elecciones de la República Dominicana, lo cual es absolutamente inaceptable y es bueno que lo acaben de entender. Entonces, según tengamos más tiempo, vamos a mencionar la controversia que se ha armado con relación a la ley electoral, si la ley electoral permite o no el conteo, el escrutinio electrónico. Y nosotros vamos a presentar un tema, un aspecto que creemos que no lo han presentado nadie, ni siquiera el señor juez Olivares, que ha escrito sobre este tema en forma muy acertada. Y si nos sobra tiempo, vamos a hablar también un poco de los aspectos constitucionales. Entonces pasemos ahora a la encuesta. La encuesta es la de la firma CIES International, como ustedes pueden ver en pantalla. Esta encuesta, el trabajo de campo se realizó del 27 al 30 de abril, o sea, muy reciente, una muestra de 1.200 electores con un margen de error de un 3% y se ejecutaron entrevistas de hogar, entrevistas visitando a las personas. Hasta donde sabemos, las entrevistas fueron cara a cara. Las entrevistas cara a cara tienden a favorecer al partido de gobierno. La razón es que hay personas que se sienten cohibidas, ¿no? Cuando le preguntan cara a cara el encuestador por quién van a votar, pues algunas personas se le hace difícil admitir que van a votar en contra del partido de gobierno en este país y en otros países también. Quizás reciben ayudas del Estado, quizás tienen familiares trabajando para el Estado, entonces eso los cohíbe. Pero eso no es, vamos a decir, no es una culpa de esta encuestadora, sino del método, ¿no? Sería mejor hacer estas encuestas con urnas cerradas, donde al votante se le entrega una urna como si fueran las elecciones y se le dice simplemente marque usted y deposite el voto donde usted en un lugar apropiado y después nosotros hacemos el conteo como si fuera una elección de verdad. Aquí pueden ver abajo la página, la dirección de internet de esta encuestadora. Hay muchísima información, no solamente con relación a esta encuesta, sino a otras encuestas que ellos han hecho en el pasado. Y hay muchas preguntas interesantes que ellos han hecho que nosotros no vamos a tener tiempo de presentar aquí, pero ustedes pueden sin duda visitar a esa página y leer tanto los resultados de esta encuesta como los resultados anteriores para ver si son consistentes.
porque por allá andan unas encuestadoras que dan resultados que parecen que se contradicen entre ellos, ¿no? En un día dan unos resultados y una semana o dos dan resultados muy distintos, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué pasó en esa semana? Ellos sabrán, ¿no? Ellos sabrán lo que pasó, porque no deberían dar esos saltos, ¿no? Esas subidas y bajadas bruscas de 10 puntos o más para el mismo candidato en cuestión de semanas. El sentido común, no hay que tener un doctorado en asuntos de encuesta como tiene el señor Abreu de CIES International para darse cuenta de que eso no tiene sentido, lo que algunas encuestadoras están reportando. Entonces, sin más, vamos a mostrar los resultados a nivel nacional. Aquí se ve que el presidente Danilo Medina tiene un 47.1%, seguido muy de cerca por el señor Luis Abinader con un 42.6%, exactamente 4.5% los separan. Recordemos que el margen de error es de un 3%, o sea que una diferencia de 5 puntos, 4 puntos y medio con un margen de error de un 3% es significativa, pero está muy cerca de ser un empate técnico. No es un empate técnico, pero está cerca. En tercer lugar vemos a Pelegrín Castillo, un partido emergente, la Fuerza Nacional Progresista, con un 4%. Es una posición lejana, pero es significativa, ¿no? Con un poco de esfuerzo podría pasar al 5%, lo cual ya lo consideraría como un partido mayoritario. Y eso tendría cierta importancia. Después están Guillermo Moreno con 3.3, Minú Tavares con 1.2 y el resto aparece como ninguno u otros, ¿no? Es interesante ver la distribución de los grupos. Esto no sea la prensa, los artículos que han salido sobre esta encuesta no han hablado de los grupos, los subgrupos, cómo ellos se escogen a un candidato u otro. Si pueden ver en pantalla, aquí tenemos varios, en la primera columna, varios subgrupos: empleado público, estudiante, obreros, ama de casa, etc. Entonces, en las dos columnas de la derecha nos dice qué porcentaje del apoyo de ese candidato viene de ese grupo. Por ejemplo, la primera fila está en la lista de empleados públicos y no es de sorprender que el presidente Medina obtenga la mayor parte de su apoyo dentro de ese grupo. Un 17.6% de sus simpatizantes son empleados públicos. También tiene simpatizantes en otro grupo, pero ese grupo es bastante significativo, lo cual no sorprende a nadie. En el caso del señor Abinader, pues tiene de sus simpatizantes solamente un 8.4% son empleados públicos. Entonces se presentan otros grupos. En el caso del señor Abinader, el porcentaje más alto de su apoyo viene del grupo de los obreros chiriperos. 1 de cada 4 de sus simpatizantes pertenecen a ese grupo de obreros o chiriperos. 1 de cada 4 de los simpatizantes del señor Abinader son obreros o chiriperos. Eso es significativo. Otro grupo importante para él están el grupo de los desempleados, que 12% de su apoyo viene de ese grupo. En cuanto al señor presidente Medina, otros grupos importantes, aparte de empleados públicos, los empleados privados, el 15% de su apoyo son empleados privados y un 14% son amas de casa. Además, casi un 11% son profesionales y un 12% son estudiantes. Es decir, parece que el apoyo del presidente está bastante repartido, ¿no?, entre los diversos subgrupos, aunque la mayor fuente de apoyo, como uno se podría imaginar, son los empleados públicos. Casi un 18% de su apoyo viene de
de ese grupo. Entonces, como podemos ver, pasemos a la siguiente vista. Se supone que si las elecciones, los resultados fueran los que se vio en la primera diapositiva de la encuesta, habría una segunda vuelta, ¿no? Porque el presidente quedaría con un 47%, seguido del señor Abinader, unos 4.5 puntos por debajo. Entonces la encuestadora le preguntó a los que respondieron cómo se decidirían en una segunda vuelta, si la hubiese. Y aquí vemos que en una segunda vuelta el porcentaje de apoyo del señor presidente Medina se mantiene casi inalterado. De 47.1 sube a 47.8, prácticamente los mismos que tenía en la primera vuelta. Y en ese caso el señor Abinader sube a 49.1. Eso quiere decir que en una segunda vuelta, según predice esta encuesta, si las elecciones fueran en ese día que se hizo, porque puede cambiar, todavía faltan días para las elecciones, el señor Abinader ganaría la segunda vuelta. Es lo que predice esta encuesta. Aparentemente el problema es que el presidente no sube su apoyo en la segunda vuelta, se queda más o menos estancado con los que tenía en la primera, y el señor Abinader logra atraer unos cuantos puntos, ¿no?, de las personas que escogieron otros candidatos de la oposición, pues se quedaron en la oposición en la mayoría de los casos. Eso es lo que la encuesta está diciendo. Si nosotros estuviéramos en la posición de aconsejar a las personas que están en la campaña del señor presidente, le aconsejaríamos que tomen muy en serio estos resultados, que los tomen en serio, porque si no lo toman en serio, los que van a perder son ellos. Otro resultado muy interesante, vemos de nuevo en pantalla, es para la senaduría del Distrito Nacional. En la senaduría del Distrito Nacional vemos un fenómeno muy interesante, que es que el candidato puntero, que está en primer lugar, es Vinicio Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista, con un 37%. Seguido de cerca, pero con una diferencia significativa, por el señor Reinaldo Pared Pérez, una persona muy reconocida, tiene muchos años trabajando para su partido y para el país desde el Senado, ha sido presidente del Senado, secretario general de su partido, sumamente conocido. Y eso es, la verdad, que es una sorpresa, ¿no? Porque esta es una batalla, se podría decir, de David contra Goliat. Y aparentemente, ahora mismo David lleva la delantera. No sabemos si se van a mantener así, pero nosotros creemos que los resultados son realistas. Si estuviéramos aconsejando al señor Pared Pérez, le diríamos que lo tome en serio, que lo tome muy en serio, porque lo que se ve en esa gráfica es muy cercano a la realidad. Ya hay otro candidato con un porcentaje importante, el señor Atalá, con un 16%. Más o menos la mitad de lo que tiene el señor Pared. O sea que es una distante tercera posición. Algo que quizás no se ha hablado mucho es que si los resultados se mantienen así, podría ser que algunos de los votantes de la oposición de Atalá se sumen al señor Vinicio Castillo, porque si ellos piensan que no van a ganar y que quizás los candidatos a diputados tampoco van a ganar, dirían, bueno, para que se pierda el voto, mejor démoselo a la oposición, a la otra candidato de la oposición, aunque no estén de acuerdo con él, con Vinicito. Pero nosotros pensamos que es muy probable que esas personas que están escogiendo candidatos de la oposición, cuando se den cuenta que no van a ganar y que sus candidatos a diputados están muy lejos, y digan, bueno, el voto se va a perder, mejor se lo van a dar a la oposición, porque para ellos sería una forma de humillar no específicamente al señor Pared Pérez, sino humillar al partido de gobierno. Decirle, le vamos a tumbar a su secretario general.
lo vamos a tumbar, porque aunque no ganen otras elecciones, no ganen las elecciones, imagínense el escándalo que se armaría a nivel internacional, saldría en casi todos los periódicos. Candidato emergente derrota al secretario general del partido de gobierno. Eso es algo que saldría por lo menos en los cables de las agencias de prensa internacional, por lo menos los que salen en español, y quizás saldrían en inglés también y en otros idiomas, porque no se espera. Entonces, si nosotros estuviéramos dándole el consejo al señor Pared Pérez, le diríamos que su situación está muy delicada y que lo tome en serio. Otra cosa otro resultado muy interesante para nosotros es lo del escrutinio, como hemos estado hablando y vamos a hablar un poco más hoy. El escrutinio electrónico. Hubo una pregunta que le preguntaba a los participantes si estaban de acuerdo con que se hiciera un conteo paralelo electrónico y manual. Porque así, bueno, es como decir contar dos veces, ¿no? Lo mismo, ¿no? Contarlo por el método tradicional y contarlo con las máquinas estas que han traído. Y un 65%, prácticamente 2 de cada 3, dijeron que sí, que estaban de acuerdo, que querían el doble conteo. Le vamos a recordar a la gente que está en la Junta Central Electoral que las personas que están contestando esa encuesta son los dueños de este país, son los dueños de la Junta Central Electoral, porque la Junta Central Electoral pertenece al pueblo dominicano y las 2/3 partes del pueblo dominicano quieren que se haga conteo manual y electrónico. No sabemos si eso le está calando a algunas personas, pero debería calarle, porque esa Junta Central Electoral no pertenece a ninguna persona ni ningún grupo de personas, pertenece al pueblo dominicano. La inmensa mayoría del pueblo dominicano quiere doble conteo, manual y electrónico. Vamos a ver si entienden de alguna forma. Los que se oponen a eso son solamente un 26%, 1 de cada 4. Es decir, hay una diferencia de aproximadamente 40 puntos entre los que aparentemente quieren solamente el conteo electrónico. Puede ser que en ese grupo haya también algunos que solamente lo quieren manual, pero pensemos que esos 26% son los que lo quieren el conteo electrónico solamente. 40 puntos más los que quieren el conteo manual y electrónico. Y ellos son dueños del país y dueños de la Junta Central Electoral, los que quieren el doble conteo. Entonces, amigos, vamos a recordarle de nuevo el método que se va a usar, la componente electrónica del método, porque hay que aclarar que una de las últimas resoluciones de la Junta, ellos decidieron que iban, para fines del voto presidencial, lo iban a contar manual y electrónico, iban a hacer primero electrónico y después manual, lo cual ha sido objetado por algunas personas. Pero vamos a recordar en qué consiste el sistema electrónico de la Junta. Básicamente, el votante empieza con una boleta de papel tradicional, la marca, y después que se cierran las elecciones, las urnas se abren y son pasadas por el escáner, como se ve aquí en esta foto. Esta foto representaría como una persona que trabaje para una mesa. Ya han abierto las urnas, en ese caso han sacado una boleta y la están pasando por el escáner, que es lo que se ve, esa máquina que se ve ahí donde está entrando la boleta. Ya hemos dicho que ese sistema tiene algunos problemitas, uno de los cuales más obvio es que como el votante no es el que pasa la boleta por el escáner, sino que la deposita en la urna, después que se sacan las boletas de la urna, entonces se llevan al escáner. Pues naturalmente, en lo que las boletas pasan del escáner de la urna al escáner, puede haber algún tipo de manipulación. Y ya hablamos de eso en el programa anterior y los alentamos a que lo busquen en YouTube, porque está en YouTube el programa anterior para refrescarle la memoria o para los que no lo vieran.
Y naturalmente una posibilidad, si los encargados de la Junta de alguna forma no son honestos y los delegados no están haciendo su trabajo o quizás tampoco son honestos, ellos podrían dañarle las boletas a un partido, sencillamente a las boletas marcadas para ese candidato o partido, marcarle otro candidato o partido para que aparezcan con doble marca. Si una boleta que estaba marcado para el partido Mamey le marcan el partido Rosado, cuando la pasen esa boleta por el escáner la va a rechazar, va a decir que ese es un voto nulo, lo va a contar como nulo y el partido Mamey perdería ese voto. Eso es una posibilidad, no estamos diciendo que lo van a hacer en todas las mesas, pero eso existe y es bueno aclararlo porque hay gente que dice, bueno, si se usan los escáneres, los partidos pequeños que no tienen delegados se benefician porque los escáneres son honestos. Dice, bueno, vamos a suponer que sea verdad, que los escáneres sean honestos. Vamos a suponer que no han sido adulterados. Antes de que las boletas lleguen al escáner, si es verdad que la gente de la mesa quieren engañar a los partidos pequeños, lo pueden seguir engañando. ¿Por qué? Porque antes de que lleguen las boletas al escáner, ellos pueden hacer una serie de manejos. Si ellos son honestos, si usted dice no, porque esa gente son muy honestas y no lo van a hacer, entonces usted puede confiar para que cuenten a mano también. Porque usted no puede decir que si cuentan a mano son deshonestos, pero si va llevando la boleta de la urna al escáner, ahí son honestos. Si son deshonestos para el conteo manual, también van a ser deshonestos antes de llevar la urna al escáner y cuando vengan a llegar al escáner ya van a estar manipulados. Yo creo que esto es simple, ¿no? ¿Verdad? Yo me imagino que la gente no tiene que ser experto en nada para entender eso. Entonces, pero de todas formas vamos a aclarar que el verdadero problema con esto, o el problema más serio, vamos a decir, no el verdadero problema, hay muchos problemas. El problema más serio es la posibilidad de que manipulen, que adulteren a los escáneres, como ya hemos dicho, que se puede hacer, grandes investigadores, personas afiliadas con grandes universidades lo han demostrado. La manipulación puede ser a través del software, que le incluyan al escáner software malicioso para que cuente mal. Puede ser una adulteración de los equipos físicos, ¿no? Como se ve en algunos videos que están disponibles en la internet, hechos por personas que saben de lo que están hablando, que como una demostración le sacan un componente a la máquina, sea tipo escáner o sea tipo de pantalla, como sea, es una máquina de votación a fin de cuentas, la abren, le sacan un componente físico y le ponen un componente que es igual, por fuera es igual, pero por dentro está adulterado. Entonces, a partir de ahí, cuando le meten ese componente, ya la máquina no funciona como es debido. En un video se ve un caso donde ellos le cambian la pantalla, es decir, la parte del componente electrónico que controla la pantalla, se lo cambian a la máquina. Entonces, la máquina en ese caso, un ejemplo, cuenta bien, pero la pantalla lo enseña mal. Es decir, el conteo que la máquina le da no es el que se ve en la pantalla, ¿no? Y entonces eso es un posible truco, ¿no? Un posible truco, si no hay conteo manual nadie se va a dar cuenta, va a decir, bueno, eso es lo que la máquina está dando, ¿no? Pero hay muchísimos trucos, muchísimas posibilidades con esto de la adulteración de las máquinas de votación. Vamos a hablar ahora, vamos a mostrar o a recordarle un caso también de un señor que trabaja en ese momento, era el jefe de un equipo que estudia la vulnerabilidad del hardware, ¿no? El hardware es los componentes electrónicos de las máquinas, de cualquier tipo de máquina electrónica, ¿no? Incluso este tipo de gente se trabaja en áreas como, por ejemplo, de las plantas nucleares, ¿no? De Estados Unidos. Esto es en Estados Unidos. Ellos le estudian eso porque eso es muy peligroso, ¿no? Si que haya una adulteración, sea de software o sea de hardware, de una de esas máquinas, computadoras que tienen que ver con plantas nucleares o incluso con armas nucleares. Imagínense lo que puede pasar. O sea que es un problema bastante serio y por eso hay mucha gente que está trabajando en eso. Entonces, entre las cosas que ellos estudian están el asunto de las máquinas de votación, ¿no? Que también es algo muy serio.
Entonces aquí vemos lo que dice este señor. Él dice que ha encontrado que la mayoría de las máquinas de votación no tienen casi ninguna seguridad para darse cuenta o revelar que su hardware, sus componentes han sido manipulados. Es decir, si usted le saca un componente, le mete otro, la máquina no se da cuenta que ha pasado eso, sino empieza a trabajar como que ese componente es el que vino con ella. Dice ese señor que es bastante simple jugar con la electrónica mientras las máquinas están almacenadas o están en un camión. E incluso, y esto es muy interesante, es posible que el mecanismo de adulteración se pueda prender y apagar por control remoto. ¿Por qué esto es importante? Bueno, muy simple, porque si ellos han adulterado una máquina y va un grupo a inspeccionar esa máquina, supuestamente para verificar que la máquina está bien o mal, ellos pueden apagar la adulteración, es decir, a control remoto, hacer que la máquina cuente como que no está adulterada. Entonces los inspectores que están inspeccionando la máquina le meten un grupo de boletas, la máquina la cuenta bien y dice, no, pero esta máquina está bien. Aquí no hay nada. Mire, nosotros le metimos tantas boletas marcadas para tal partido y tantas para cual, y así mismo la máquina respondió. Dice, bueno, sí, la máquina respondió así porque el mecanismo de adulteración lo habían apagado. La gente que la adulteraron sabían que la estaban inspeccionando y apagaron la adulteración. Entonces los inspectores hacen un reporte y dicen la máquina funciona perfectamente bien. Bueno, funciona perfectamente bien porque el que la pone a funcionar mal le dijo que funcionara bien. Yo no sé si hay gente que se están haciendo el tonto, porque yo creo que estamos diciendo las cosas lo suficientemente claras y le estamos apoyando, estamos dando los enlaces para que aquellos que quieran verificar, que lo verifiquen. Yo creo que el que no entiende es porque se está haciendo que no entiende. Esta persona que está hablando en ese momento era el jefe del equipo de evaluación de la vulnerabilidad del Laboratorio Nacional Federal de Argonne en Estados Unidos. Si no saben lo que es, búsquenlo en la internet para que se eduquen sobre la clase de personas que ha demostrado que las máquinas de votación son vulnerables. En el caso específico de este señor, el señor Roger Johnston, él y su equipo adulteraron dos máquinas distintas, es decir, dos modelos distintos bastante populares, conocidos y usados en Estados Unidos, que supuestamente están certificados, porque antes de usar una máquina de votación tienen que ser certificadas y pasar ciertas pruebas. Naturalmente la máquina la pasaron porque no habían sido adulteradas, pero ellos la adulteraron. En un caso concibieron un ataque en solamente 2 horas de estudio, sin el manual de la máquina. Ya ellos concibieron lo que iban a hacer para adulterar la máquina. El dispositivo de adulteración le costaba $26, incluyendo el control remoto. $26. Oiga bien, ¿con cuánto se puede adulterar una máquina de votación oficial de las que se usan en Estados Unidos? Y se podía instalar en solo 1 minuto de acceso a la máquina. Todo lo que necesitaban era 1 minuto. Ya después que ellos habían estudiado y se habían preparado, si usted lo dejaba solo en 1 minuto, la máquina quedaba adulterada. Demostrado por ellos, gente del Laboratorio Nacional Argonne. Entonces, una pregunta interesante de la cual no hemos hablado mucho es ¿quién sería capaz de adulterar las máquinas? Porque alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que preparar eso. Las personas que hemos mencionado son investigadores y ellos adulteran las máquinas para demostrar que son vulnerables. Pero la gente que adultera máquinas de verdad no lo dice, ni pone video en la internet mostrando que la han adulterado, eso está claro. El que adultera máquinas no lo dice. Ellos lo han hecho porque ellos quieren es mostrar la vulnerabilidad para que la gente le crea que es cierto que se adulteran las máquinas, que hay gente como que no quieren absorber eso. Entonces, ¿quién podría ser capaz de adulterar las máquinas? Bueno, los partidos de oposición piensan que el partido de gobierno las puede adulterar, lo cual es una sospecha legítima, ¿no? Porque definitivamente que el gobierno tiene muchos recursos, mucha gente
que trabajan para ellos, familia de esa gente que pueden estar envueltos con la Junta Central Electoral, con algún departamento, pueden pagar a la gente, tienen dinero para eso, pueden ofrecerle prebenda, ofrecerle cargo. No necesariamente implicamos que los jueces de la Junta estén detrás de nada, pues pensamos que son personas probas, son personas honestas, pero hay una cantidad inmensa de personas que trabajan en un proceso como este. Y en ese caso, pues los partidos de oposición piensan que el gobierno tiene los medios necesarios para preparar estos escáneres para que cuenten mal a favor del gobierno. Esa es una sospecha atendible. Pero quizá la parte más peligrosa de esto es que un gobierno extranjero lo haga. Un gobierno con muchos recursos, un gobierno con agentes en el terreno, con agentes de a pie estacionados aquí en República Dominicana, ellos los agentes y la gente que trabaja para ellos, personas con presupuestos enormes e individuos que tienen mucha capacidad técnica, porque hay agencias de espionaje electrónico que específicamente se especializan en espionaje con asuntos electrónicos. Nosotros dijimos ya en uno de nuestros primeros programas cómo ellos pueden convertir al teléfono celular suyo en una máquina de espionaje en contra suya, que lo prenden y lo apagan cuando les da su gana y que lo ponen a tirarle video, a grabarlo a usted sin usted darse cuenta y ese tipo de cosas. Entonces, gente que puede hacer eso, naturalmente que puede hacer lo mismo que han hecho estos señores investigadores que hemos mostrado, que hemos mencionado en este programa y en otros, para adulterar una simple máquina de votación. Ellos tienen la capacidad técnica, tienen la gente, tienen el presupuesto, pues podrían hacerlo. Entonces, esto es algo que alguna gente como que no lo han meditado o se han hecho los que no entienden, porque se lo hemos dicho en forma bastante clara. Una agencia como por ejemplo la CIA tiene la capacidad para adulterar el escrutinio electrónico en República Dominicana y decidir el ganador de todas las posiciones que no sean contadas manualmente. Si ellos lo fueran a hacer, no nos lo iban a decir. Entonces no podemos decir que no lo han dicho. Sería ilógico que lo dijeran. Pero no hay ninguna duda de que tienen la capacidad para hacerlo. La capacidad física y la capacidad tecnológica para decidir las elecciones, robarse las elecciones de la República Dominicana, si lo deciden. Es decir, no es la CIA, vamos a decir, los supervisores de la CIA, la administración de Barack Obama, si a ellos le da su gana de bajar la orden de que la CIA adultere las elecciones de la República Dominicana, si reciben esa orden, tienen la capacidad para hacerlo. ¿Y por qué sabemos eso? Bueno, por muchas razones. Por ejemplo, sabemos lo que ha dicho el señor Philip Agee. El señor Agee, él me parece que murió hace varios años, era un ex agente de la CIA, el cual lamentablemente, bueno, o afortunadamente, depende del punto de vista, tenía conciencia. Al tener conciencia, él se vio obligado a dejar el trabajo porque la conciencia no lo dejaba, vivir por la clase de cosas que él sabía que lo ponían a hacer. Entonces, aquí en pantalla vemos un enlace y vemos el título de un artículo que está disponible en la internet para que cualquiera lo verifique. Y este es un solo artículo, es decir, esto se puede verificar por otros medios, no es la única declaración que este señor ha dado. Él pasó sus últimos años de su vida en Cuba, pero vivió mucho tiempo en Hispanoamérica. Parece que trabajó mayormente en Hispanoamérica. Y aquí se ve el enlace y un título que dice el carácter de la intervención de los servicios secretos estadounidenses en Venezuela. Es decir, este artículo se enfocó en Venezuela alrededor del año 2005, pero está basado en la experiencia de ese señor en muchos países de Hispanoamérica. Entonces, vamos a ver algo de lo que dice él en ese artículo que se puede verificar y ojalá la gente que está envuelto en la Junta Central Electoral, ojalá que lean ese artículo, ojalá que lean ese artículo, ojalá que la gente del partido de gobierno lean ese artículo. Una de las cosas que dice es la siguiente. Parte de mi trabajo en la CIA incluía la penetración y manipulación
de partidos políticos, sindicatos, movimientos de jóvenes y estudiantes, de los círculos intelectuales, profesionales y culturales, de grupos religiosos, de grupos feministas y sobre todo de los medios de difusión. Por ejemplo, nosotros pagábamos periodistas para que publicaran nuestras informaciones como si se tratara de su propia información. Eso lo dice un ex agente de la CIA. Entonces está claro que estas personas tienen los medios, tienen la capacidad para adulterar elecciones si así lo deciden. Una gran parte del artículo precisamente habla de elecciones, de lo que ellos hacían en términos no electrónicos, porque en estas elecciones no habían componente electrónico. Ellos no podían adulterarla, tenían que usar otros métodos más tradicionales. Pero personas que tienen ese poderío, que tienen esa estructura mafiosa, porque de eso se trata, es una estructura mafiosa, una estructura donde ellos tienen gente incrustada en prácticamente todos los segmentos de la sociedad. ¿A cuál no mencionamos? Dejamos algunos. En esa cita están casi todos, ¿no? Cuando esta gente se atrevían, o se atreven, mejor dicho, a infiltrar grupos religiosos para ponerlo a trabajar en contra de los intereses de su propio país, ya usted sabe que estamos bregando con individuos que no tienen conciencia, ni tienen ningún tipo de miedo a Dios, ¿no? Porque ellos tienen que saber que Dios no puede estar de acuerdo con eso, ¿no? Pues son individuos que no creen en Dios, no creen en nada. El señor Agui era una excepción, una persona con conciencia, y se salió de eso, no aguantaba, la conciencia no lo dejaba. Entonces está claro que esta gente, con esa estructura mafiosa que tienen, pues pueden muy fácilmente adulterar, robarse. Vamos a hablar más claro, porque hay gente que hay que hablarle las cosas más claras de la cuenta. Pueden robarse una elección en la República Dominicana si se lo ordenan. No estamos diciendo que se lo han ordenado, no sabemos, pero si ellos se lo han ordenado, no nos lo van a decir. Eso usted me imagino que lo sabe. Entonces, vamos a tomar otra pequeña pausa.
Amigos, bienvenidos de nuevo. Se nos une en estos momentos nuestro productor asociado Manuel Núñez, quien va a añadir algunos comentarios y observaciones con relación a lo que hemos venido hablando. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tema te llamó más la atención? Hemos hablado de varias cosas que tú estimes sea más interesante. Bueno, todas fueron interesantes, pero yo diría que en el momento actual, lo de más actualidad es el tema concerniente a las encuestas que ha citado. Yo creo que las encuestas son un elemento importante del conocimiento de la realidad, pero muchas veces se utilizan como elemento de propaganda para influir en los votantes, y creo que ha sido ese en este caso. ¿Por qué? Porque la encuesta más divulgada, que es la encuesta Gallup, en algún momento le dio 51% de las votaciones al presidente Medina, y posteriormente, 2 semanas después, con la presentación de acontecimientos que pudieron haber influido más bien negativamente, como fue la aparición y la extradición de su asesor principal, Joao Santana, con las divulgaciones de otros elementos que tenían que ver con casos de probable o de, digamos, visible corrupción. Y todo eso no influyó sino para aumentar la votación, es decir, que apareció con 61%, subió de una manera espectacular en solo 10 días. Y eso no es una cosa normal. Yo pienso que ya eso arroja una sombra de dudas sobre la veracidad de las encuestas. En este caso, la encuesta CIE mantiene una consistencia en los datos. Son datos que mantienen una cierta regularidad que, a mi modo de ver, se adaptan mucho más al comportamiento del votante. Es decir, que no es un comportamiento intempestivo, a menos que ocurran situaciones muy contundentes, ¿no? muy impactantes, sino que es un comportamiento que se mueve gradualmente con unos movimientos paquidérmicos más que con movimientos de gacela, y yo creo que esa encuesta, a mi modo de ver, encaja mucho más con la realidad, que nos da a nosotros la visión de que existe la posibilidad seria de que haya 2 vueltas electorales. Sí, con eso que acabas de mencionar, a mí se me olvidó presentar este gráfico, a ver si nos pueden presentarlo en pantalla, porque viene directamente relacionado a lo que tú acabas de decir. Aquí se ve en la página de CIES International un gráfico donde se ve la evolución de el nivel de apoyo de los dos candidatos principales. El partido de gobierno se ve claramente que desde agosto del año pasado ha estado entre un 48 y un 42%, a veces con algunas bajadas, después una ligera subida, pero se ha mantenido muy cerca, la última en un 47%, mientras que el candidato de la oposición al principal se ve como que ha estado subiendo paulatinamente, sin subidas bruscas, más bien de cerca de un poquito menos de un 30 a un poquito más de un 40. Es decir, que con lo que acabas de decir, Manuel, se ve que hay una cierta consistencia, ¿no? Sí. Y cuando han habido algunos cambios relativamente bruscos, si uno busca los periódicos, se da cuenta de que hay razones. Creo que este bajón de 48-42 fue en el entorno del escándalo OISOE. Exactamente. Si la cosa. O sea, hay una situación relacionada, o sea, con la opinión. El segundo aspecto de tu exposición, y quizás el más grave de lo que has hablado, tiene que ver con el protocolo de votación. Yo creo que hay una situación de que la Junta se ha negado en pleno al conteo manual, y que una operación de listos, ¿no? De hacerse más listos que los demás, nos dicen que van a permitir que los votos en la boleta A, la presidencial, puedan ser contados manualmente después que se transmitan por la vía electrónica, lo cual evidentemente ya habrá sido revelado en la situación, y lo que va a haber no va a ser un conteo, sino una revisión del voto manual. Sin embargo, todo esto está en contradicción directa con la ley, porque la ley plantea que una vez concluidas las votaciones,
dice el artículo 127 de la ley 275/97, la ley electoral, que una vez transcurran las votaciones, el secretario de la mesa debe llevar esas votaciones a la presidencia, leerá, quiere decir que va a abrir cada voto y va a leerá el voto y lo pasará al presidente, y el presidente servirá, digamos, de muestrario, es decir, va a mostrar el voto a cada uno de los presentes, los cuales van a verificar con sus ojos el voto y luego lo van a anotar en la lista de votación, lo cual quiere decir que la ley solo prevé el conteo manual, que no está previsto que el conteo lo haga una máquina. Ahora bien, la máquina, que no puede contar bien o contar mal, ya hemos visto que la máquina es vulnerable, tampoco ha sido sometida a la experticia de la revisión que equivaldría en este caso, que sería que la Junta Central Electoral le diera a cada uno de los partidos los códigos de captación de la información y los códigos de transmisión de la información. Los ingenieros electrónicos saben perfectamente de qué estamos hablando, porque ellos pueden efectivamente decir si ha habido un programa huésped que modifique cada X tiempo las votaciones, y ese puede ser un elemento vulnerable, un elemento litigioso en este caso. Sí, así es, Manuel. Nosotros teníamos pensado hablar más de eso y quizás hablemos en otra oportunidad, ¿no? de la ley electoral. Hay un aspecto también que no se ha mencionado mucho, que es el artículo 126, que dice lo siguiente, dice: terminada la votación se procederá al escrutinio de los votos, el cual estará a cargo de cada colegio, sin que éste pueda en ningún caso delegar o encomendar sus operaciones a personas extrañas al mismo. Usted diría, ¿qué tiene esto que ver con el conteo electrónico? Tiene mucho que ver, porque cuando el colegio delega en una máquina, el colegio está permitiendo que los programadores de esa máquina, que son extraños, sean los que ejecuten el conteo. Exacto, se desapodera el colegio. Correctamente. Se desapodera de la responsabilidad que tiene por ley de ser el principal protagonista del escrutinio. El escrutinio en este caso no tendría ningún sentido, porque los delegados no podían verificar los votos. No pueden. Si la máquina va a ser la que haga todas las funciones, los delegados sobran. En realidad, claro que sí. La relación está directamente entre lo que está en la urna y lo que la máquina va a transmitir. Una vez que la máquina transmite la información a la Junta Central Electoral, cualquier reclamación de impugnación debe hacerse con los votos físicos, pero ya los votos físicos no serán útiles para los fines del conteo, porque, como se dice, en este caso, el conteo electrónico eliminó el conteo manual. Exactamente. Y es bueno recalcar que, según la última decisión, se supone que donde único aparecerá el conteo manual sería a nivel presidencial, y siguiendo el protocolo que Manuel mencionó, a nivel congresual y municipal no habría ningún tipo de conteo manual, sería estrictamente electrónico, lo cual trae ese sitio de problema. Manuel, no te has referido a esto de la CIA, ya se nos está terminando el tiempo. Sí. ¿Tú crees que en este país exista algo parecido a lo que este señor dice, esa estructura de donde se penetran los partidos, los sindicatos, los estudiantes? Creo que sí, yo creo que hay una serie de manipulaciones. De hecho, la forma más efectiva que han encontrado los Estados Unidos ya no es la forma de utilizar al americano feo, sino utilizar a ONGs, en este caso a la USAID, con fondos, y empleando a los propios dominicanos como boys de esas operaciones. Hemos visto que muchas de las cosas de las políticas norteamericanas han sido llevadas desde la sociedad civil, manipulando organizaciones, penetrando las estructuras del gobierno e imponiendo decisiones en las áreas de la familia, del conteo electoral, del comportamiento en términos de migratorio. Es decir, en muchas áreas del país estas situaciones han sido penetradas ya directamente dentro del gobierno por agentes que obedecen a los objetivos de estos de gobiernos extranjeros
que emplean a las ONG como mecanismo de manipulación Sí, así de sus es. políticas. Así es, Manuel. Incluso en ese artículo se habla de eso. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, y vamos a despedirnos agradeciéndole su teleaudiencia y ojalá que nos podamos ver el próximo domingo, día de las elecciones. No estamos al 100% seguros porque a veces hay problemas, la Junta Central Electoral se apodera de los espacios, etcétera.